Hola datamaníacos y datamaníacas, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os voy a dar mi opinión honesta y crítica del paradigma Data Mesh. Para ello vamos a entender de qué se trata, qué es Data Mesh, por qué surge este paradigma ahora. Exploraremos sus 4 pilares fundamentales, pero sobre todo nos encargaremos de intentar dar respuesta a la pregunta central en este vídeo. ¿Tiene sentido adoptar Data Mesh en mi organización? Vamos a comenzar situando Data Mesh en un contexto histórico, entendiendo por qué surge. Si echamos la vista atrás al principio de los tiempos del universo IT, no había nada. En los años 60 ocurre el génesis de las aplicaciones operacionales, aplicaciones que implementan, informatizan un proceso de negocio, en el sentido más puro de la palabra informática, información automática. Estas aplicaciones eficientan procesos al máximo, como el cálculo de nóminas, stocks, balances contables, alcanzando su máximo exponente a mediados o finales de los años 90, con sistemas como SAP o Salesforce, capaces de gestionar prácticamente todos los procesos de negocio de cualquier tipo de empresa. Llamaremos a estas aplicaciones el mundo operacional. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué tiene que ver esto con los datos? Bien, pues por otro lado, en los primeros compases de la década de los 2000 surgen una serie de compañías donde no usan la informática para automatizar su negocio core, como puede ser banca, energía o distribución, sino que la informática es su negocio. En compañías como Google o Meta no se gestiona stock de mercancías, sino stock de datos. El éxito de estas compañías es indiscutible, siendo actualmente las empresas más valiosas del planeta. Esto hace plantearse a empresas y organizaciones de todo tipo, oye, yo también quiero poder analizar datos a escala. Bien, ¿cuál es el plan de estas empresas? ¿Qué cosas añaden a su mundo operacional? Ese mundo que acabamos de discutir, que como ya hemos visto, tenían bien resuelto. Bien, pues la respuesta es múltiple. 1. Generar un nuevo mundo, el plano informacional. ¿Qué es esto? Pues un nuevo mundo de aplicaciones no para operar, sino para analizar. Es decir, recoger todos los datos que generan nuestras aplicaciones operacionales y colocarlas en un sitio único, llenándolo de datos históricos o agregados. De forma técnica, esto quiere decir la construcción de un Data Warehouse o un Data Lake central que aglutine todos los activos de datos de la compañía. 2. Generar una nueva organización, normalmente bajo la dirección del CDO, Chief Data Officer. Es una organización que gestionará los datos de forma centralizada, contando en sus filas con roles como analistas de negocio, ingenieros de datos o data scientists. Y 3. Generar una serie de procesos que permitan a las diferentes unidades de negocios, ventas, recursos humanos, operaciones o finanzas, realizar peticiones a esta unidad de datos central. Por ejemplo, necesito el informe de ventas X o quiero realizar una campaña en los clientes que cumplen tal condición. O últimamente, peticiones tales como necesito generar un modelo de Machine Learning para predecir cualquier tipo de variable importante en mi negocio. Y este enfoque durante la última década ha funcionado y ha permitido a compañías de todo tipo disfrutar de algunas de las ventajas competitivas de las Big Tech en cuanto a procesado de datos a escala se refiere. Por tanto, a modo de resumen y desde el punto de vista de los datos, cualquier compañía medianamente grande que observemos hoy en día tendrá dos grandes grupos de sistemas
de datos. Bases de datos que soportan diferentes procesos de negocio, normalmente bajo el control de las diferentes áreas de negocio donde se ubique el proceso de negocio. Y por otro lado, los sistemas informacionales. Sistemas donde se centraliza y procesa toda la información histórica y agregada que fluye desde los sistemas operacionales. Hasta aquí nada nuevo, pero hoy en día, en 2022, la primera premisa de Data Mesh es reconocer que este modelo está en crisis. Mi opinión es que las razones de esta crisis vienen determinadas en cierta manera por el propio éxito del modelo anterior. ¿Qué razones provocan esta crisis entonces? El ratio de generación de datos en el mundo operacional es órdenes de magnitud mayor que el ratio de absorción de los mismos en el enfoque centralizado. Las peticiones de negocio al equipo central son tantas que este equipo no da abasto, ya que prácticamente está enfocado en labores del mantenimiento del modelo inicial, del modelo central. La aparición de nuevas fuentes de datos y nuevos paradigmas de explotación como el Machine Learning es una constante y hacen que un enfoque de café para todos en la plataforma de datos central sea tremendamente subóptimo, ya que normalmente primaremos los casos de uso más sencillos como el BI, dashboarding o reporting clásico. Bien, la respuesta de Data Mesh a estos retos se puede describir en una palabra. Y prestar atención porque aquí está el kit de la cuestión. Y esta palabra no es otra que descentralización. Y este es el primer mensaje clave de este vídeo. Data Mesh es igual a descentralización. Pero ¿descentralización de qué? Descentralización del ownership de datos informacionales y su gobierno, volviendo como un boomerang, como un gran péndulo a las unidades de negocio donde el dato se genera. Los datos informacionales se sitúan cerca de quien los conoce bien y no de una unidad central. Por tanto, descentralización del modelo de datos en sí, de las tablas, por entendernos, moviéndonos de ese sueño inalcanzable, ese modelo canónico, el modelo de oro, la fuente de la verdad, llamadlo como queráis, a un modelo polisémico enfocado en el caso de uso. Amigos, el dato no es ese activo que tiene valor por sí mismo, algo que yo mismo me he encargado de repetir como un mantra durante los últimos 7 o 10 años. El dato tiene valor aplicado a un caso de uso y hablaremos del concepto de producto de datos, que es justamente esto. También descentralización de la plataforma tecnológica, siendo ahora más libre, más fluida, hasta cierto punto transparente. No nos importa cómo implementas tus productos de datos, que ahora veremos qué son, como os decía, sino la interfaz que estos ofrecen, el contrato que han de cumplir. Eso sí, cumpliendo una serie de estándares predefinidos que faciliten la seguridad, compartición, etc. Pero de nuevo, cómo implementes estos estándares no es cosa de la plataforma, es cosa de la unidad de negocio dueña del ámbito donde se ubica el producto de datos. Si tuviésemos que resumir Data Mesh en una frase, yo diría que no es otra cosa que mover la responsabilidad del mundo informacional de un equipo centralizado a las diferentes unidades de negocio dueña de estos procesos de negocio. Bien, como veis, Data Mesh propone un paradigma sociotecnológico que no tecnosocial, es decir, anteponiendo el modelo organizativo, cultura o procesos a la tecnología en sí. Data Mesh no es la evolución del Data Lake, Data Mesh no es Data Fabric, no son términos comparables, no es una arquitectura, no es Data Vault, es simplemente reconocer y apreciar la descentralización del mundo informacional. Y esto me lleva a una primera reflexión.
¿Tiene sentido implementar Data Mesh si no está sufriendo los problemas de un modelo centralizado? Mi opinión es que no. Si tu organización está dando los primeros pasos en el mundo del dato, no es lo suficientemente compleja, un enfoque centralizado puede ser la decisión óptima para generar valor. Data Mesh no es para todos. Data Mesh es un salto de madurez para organizaciones con cierta experiencia. Bien, una vez entendido los principios más filosóficos del enfoque Data Mesh, vamos a profundizar un poco más y repasar los 4 pilares o principios de este nuevo paradigma de datos. Principio número 1. Datos descentralizados orientados al dominio. Bien, hemos comentado que en Data Mesh pasamos de un enfoque central, donde la responsabilidad de los datos está en un equipo central, muchas veces estructurado por la tiranía de la tecnología, por ejemplo, el equipo de ingesta, el equipo de Machine Learning o el equipo de ETL. Este equipo es dueño y señor desde que el dato cruza la frontera operacional informacional. Su modelo, su calidad, su transformación, sus SLOs, su todo. Bien, pues cuando decimos que hemos de devolver la propiedad de estos datos a sus dueños originales, decimos de alguna forma que tenemos que partir estos datos. Y la pregunta es, ¿cómo particionar los datos? ¿Qué trocito corresponde a qué área de negocio? Data Mesh introduce el concepto de dominio de datos. Bien, ¿qué es un dominio de datos? Un dominio de datos es una esfera de conocimiento, influencia o actividad. Una definición intencionadamente laxa. Definir las fronteras de un dominio de datos pienso que es un arte. Pero una buena primera aproximación sería inspirarnos en la organización corporativa de la compañía. Por ejemplo, en un banco tendríamos el área de riesgos, el área de activo, pasivo, servicios bancarios, canales, etcétera, etcétera. Pues bien, una vez troceados nuestros datos en estos dominios, que de nuevo no es tan evidente dónde trazar esta frontera, para facilitarnos esto un poco más, Data Mesh propone 3 arquetipos de dominios. Los dominios más cercanos a la fuente, es decir, dominios muy alineados con los sistemas operacionales que generan los datos. Dominios de transformación o dominios agregados, donde generaremos alguna visión concreta de los datos, pero con el objetivo de que sea una visión interoperable. Y por último, dominios más enfocados al consumo, es decir, dominios muy pensados para su explotación final. Esto personalmente me recuerda demasiado a las zonas de un Data Lake y la verdad es que no estoy 100% convencido de este principio de diseño de estructurar los dominios de esta forma. En cualquier caso, lo que vamos a conseguir con este enfoque es particionar la responsabilidad sobre los dominios, cediendo el control de estos dominios a sus dueños. Un buen ejemplo son las ETLs o LTs o en general código de transformación. En un modelo clásico es un componente de primera clase. En Data Mesh de alguna forma lo relevamos a un segundo plano dentro del dominio. Nos da un poco igual cómo hagas esta transformación siempre y cuando ofrezcas el resultado correcto. Es decir, empujamos la responsabilidad de la transformación de datos a los dueños del dominio y de alguna forma como un consumidor de otro dominio, lo único que me importa es el resultado final que me ofrezcas y no cómo lo has generado. Y por último, la gran pregunta que probablemente te estés haciendo ya. Si dejo a diferentes unidades de negocio modelar sus datos a su antojo, acabaré con muchas definiciones de, por ejemplo, qué es un cliente. No tendré una definición común, algo que nos ha costado años construir. Y esto, amigos, es así. Data Mesh prima que cada entidad de negocio se encarne de la mejor forma teniendo en cuenta su caso de uso. Olvidémonos del santo grial, del modelo único, de la fuente de la verdad. Es algo que no ha funcionado, o mejor dicho, no consigue escalar. Y si mi definición de cliente es diferente en el área comercial que en el área de riesgos, no pasa nada, por algo será. Aunque dicho esto, sí esperamos la generación de ciclos virtuosos en función del uso. ¿Esto qué quiere decir?
Si, por ejemplo, una unidad de negocio ha generado una muy buena definición de una entidad, por ejemplo, ¿qué es un cliente? Lo que esperaremos es que otros dominios de datos la usen más y más, porque resulta ser muy útil, acabando por imponerse como el estándar de facto. Fijaos, una definición alcanzada mediante el consenso de uso y no por la imposición de un equipo central que poco o nada sabe del negociado. Me parece un concepto muy potente. Aunque la verdad que requiere de una organización grande con muchos usuarios de Data Mesh en un periodo relativamente largo en el tiempo. Bien, pasamos al segundo principio y uno de los más importantes. Dato no como activo, sino como producto. Dato como producto es la aplicación del pensamiento de producto, product thinking, a los datos. Es decir, los datos no son ya un medio para un caso de uso, sino de alguna forma embebemos este caso de uso dentro de los datos, dentro de nuestro producto de datos, que ahora contiene tablas, ficheros Parquet, código de transformación, reglas de calidad, ficheros MD con documentación, notebook, visualizaciones. Todo esto es nuestro producto de datos, que, ojo, tendrá valor por sí mismo, tendrá un significado semántico. Por ejemplo, no será un simple listado de clientes, el maestro de clientes, sino será el listado de clientes para una campaña publicitaria concreta. Nuestro producto ofrece una interfaz bien definida, un contrato, su compromiso, de forma que uno de los usos claves de Data Mesh es la interconexión de diferentes productos de datos para resolver un problema de negocio. Desde un punto de vista formal, Data Mesh enumera una serie de características de estos productos de datos que vamos a revisar. El producto de datos, como acabamos de decir, aporta valor por sí mismo. El producto de datos es descubrible, está registrado en un catálogo. Puedo buscarlo, puedo ver una muestra de él, puedo ver su documentación, leer su significado, puedo ver casos de uso donde se está ya utilizando. Esto último quiere decir que el producto de datos es comprensible. No es una lista de claves primarias con códigos cifrados que nadie sabe qué significa. Si en una simple lectura no consigo saber qué es mi producto de datos, está mal diseñado de cara a los clientes que son los desarrolladores. El producto de datos es direccionable, es llamable. Lo puedo instanciar en un punto en el tiempo, me ofrece una API versionada para su uso. El producto de datos da garantía, de igual forma que tengo documentación sobre su significado, tengo documentación sobre los SLOs que implementa. SLOs de calidad, completitud, exactitud, cuando recargamos los datos. Y de nuevo, es responsabilidad de los dueños de este producto de datos de cumplir estos SLOs. El producto de datos está pensado para ser interoperable. Sin este principio se crearían silos de datos independientes entre los diferentes dominios. Sin llegar a querer tener un modelo unificado, como hemos hablado, es importante desplegar identificadores comunes para las entidades troncales y transversales de nuestro negocio. Por tanto, como decíamos, uno de los usos primordiales de Data Mesh consiste en: tengo que resolver un problema de negocio X, entro en un catálogo, busco todos los productos de datos que ya estoy utilizando, los instancio, empiezo a trabajar con ellos y, oye, quizás, aunque no soy el dueño de este producto de datos, puedo enviar un change request a su dueño para que implemente una nueva funcionalidad. O quizás con este producto de datos puedo derivar otro y de nuevo lo publico para que los diferentes usuarios del Mesh lo disfruten y lo utilicen. Bien, os dejo con una pequeña pregunta. ¿Y si me he gastado ya varias decenas de millones de euros en construir este modelo centralizado con gran calidad? ¿Simplemente lo tiramos? ¿O de alguna forma podemos hacer convivir nuestro viejo Data Warehouse con Data Mesh? La verdad, yo no tengo la respuesta. Si tienes alguna sugerencia, déjalo aquí abajo en los comentarios. El tercer principio de Data Mesh introduce el concepto de plataforma de datos Self-Serve, donde va a desplegar los equipos de negocio sus data products, sus productos de datos. ¿Qué opciones de storage existen? ¿Qué tecnologías tienen disponibles para, por ejemplo, transformar datos?
¿Han de ser los desarrolladores de productos de datos expertos en Data Engineering? Vamos a intentar resolver todas estas preguntas. Este principio quizás es el más técnico de todos, pero aviso a navegantes, de nuevo, Data Mesh no es una plataforma tecnológica, no es una solución tecnológica. Data Mesh se puede implementar en prácticamente cualquier plataforma de datos en el panorama actual. Data Mesh prescribe esta plataforma central y única. Pero espera un momento, de nuevo estamos hablando de centralizar. Sí, hasta cierto punto, ya que en el enfoque tradicional los equipos de datos eran dueños de toda la plataforma analítica. En Data Mesh su responsabilidad es mucho más limitada. Sí existe un equipo centralizado de ingeniería de plataforma, obsesionado con construir tecnología que fomente la descentralización en las capas más altas de valor, es decir, en los dominios de datos, en la generación de productos de datos. Veamos un ejemplo desde mi punto de vista muy gráfico, la orquestación de pipeline de datos. En un modelo clásico normalmente existe un superorquestador que controla todas las dependencias llamando y componiendo quizás cientos de pipeline ETLs. Esto es súper típico, por ejemplo, en la carga de datos nocturna de un modelo central. En Data Mesh, en contraposición, el equipo de plataforma ha de ofrecer la capacidad de orquestado para que cada data product la utilice bajo sus propios criterios. Es decir, los clientes del equipo de ingeniería de plataforma son los desarrolladores de productos de datos, perfiles que no tienen por qué ser ingenieros de datos, sino desarrolladores generalistas. Es decir, y ojo que esto es potente, la plataforma tiene que ser capaz, de forma sencilla, de generar de forma automática elementos de ingeniería de datos. Mi opinión personal es que diseñar y soportar una plataforma de self-service de datos requiere capacidades de ingeniería avanzadas en el equipo de plataforma de datos, ya que debemos habilitar a los equipos actuales, que no tienen por qué ser ingenieros de datos, a construir estos productos utilizando APIs sencillas o ficheros de configuración. La magia consiste en que al implementar sencillas interfaces se hace un mecanismo completo de gestión de datos, metadatos, códigos y política. Y fijaos que si somos capaces de tener una plataforma de datos self-service potente, podemos de alguna forma suplir esa necesidad, esa voracidad que tiene la compañía de contratar data engineers. Pero de nuevo necesitamos este equipo de expertos que sea capaz de generar estas capacidades para que los desarrolladores generalistas de alguna forma escalen y se conviertan en pseudo ingenieros de datos. ¿Tiene tu equipo actual estas capacidades de ingeniería de software para construir estos artilugios? Pues ahí te dejo la pregunta y salvo contadas excepciones, yo la verdad que no me encuentro esta madurez en el mercado actual. Bien, el último pilar de Data Mesh es el gobierno federado. Hasta ahora hemos visto que Data Mesh espera que equipos independientes tengan la responsabilidad sobre sus dominios de datos. Dominios donde se despliegan productos de datos, entidades que aglutinan datos, código, que son fácilmente descubribles, usables y confiables. Y de forma técnica, estos productos de datos se despliegan en una plataforma de datos muy enfocada en el self-service que abstrae a los Data Product Developers del montón de complejidades que tiene la ingeniería de datos. La última pieza del puzzle es el gobierno holístico, que nos asegure que estos Data Products tienen sentido como un todo y no son piezas, digamos, desconectadas. Pero oye, ¿cómo hacemos esto sin contar con una unidad central de gobierno? Data Mesh propone 3 herramientas para alcanzar este objetivo. La primera, un pensamiento sistémico. Hemos de abrazar y aceptar la generación de data products subóptimos, por ejemplo, que repliquen información, porque esperamos que mediante el uso sostenido en el tiempo poder premiar a los productos más exitosos y de alguna forma penalizar, hasta incluso llegando a eliminar aquellos data products que no aportan un beneficio global. 2. Generación de un conjunto de políticas globales, estándares que se han de respetar en el mesh.
premiando su implementación, pero no imponiéndola. Y 3. Desde un plano más técnico, el equipo central de plataforma puede automatizar y embeber la ejecución de estas políticas dentro del Data Product. De forma que, por ejemplo, si tenemos un Data Product que tiene información sensible, esta sea encriptada, enmascarada, sin que el Data Product Developer pueda hacer algo, ya que la plataforma lo ofrece de saque. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme volver a repetir las reflexiones que hemos ido haciendo durante esta pequeña introducción al paradigma Data Mesh. Lo primero, antes de lanzarte a intentar implementar Data Mesh, pensemos si estamos sufriendo los problemas que intenta resolver, problemas derivados del éxito de haber estado operando un modelo centralizado. Creo personalmente que este nuevo enfoque tiene muchísimo valor, pero en las situaciones adecuadas. En segundo lugar, ¿cómo vas a hacer convivir tu plataforma de datos actual con un enfoque basado en Data Mesh? Tienes que tener una estrategia que justifique la nueva inversión en esta nueva plataforma, pero que también ponga en valor los esfuerzos hechos para construir la plataforma actual. Y por último, piensa que implementar Data Mesh es duro. Por un lado, desde el punto de vista cultural y organizativo, estamos quitando responsabilidades a un equipo con perfiles muy cotizados y probablemente de alto ego. Esto no suele sentar bien. Y desde el punto de vista tecnológico, las expectativas de ingeniería que se requieren para construir esta plataforma, recuerda que son altas. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, pégale al botón de like y suscríbete al canal. Estoy impaciente por leer todos vuestros comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Full Scan.